Lo llaman invasión cuando es especulación. Tratemos de ver la realidad. El precio del barril de petróleo en agosto de 2008 era de $112,41 americanos. El último dato del precio del barril en julio de 2022 es de $115,3 americanos. El precio del litro de gasolina en 2008 estaba en 1,114 euros, y ahora en julio de 2022 se encuentra en torno a los 2,129 euros. Ahora que se tiene una referencia de precios con la que poder comparar, veamos los costes atribuibles a la explotación del petróleo. Según Repsol son los siguientes. 1. Determinar dónde se encuentran los nuevos yacimientos. 2. Localizado el yacimiento hay que comprobar su viabilidad. 3. Extracción o producción. 4. Transporte desde el pozo por gasoducto, y por barco desde el puerto. 5. Refino mediante un proceso de destilación. 6. Almacenamiento y transporte a destino final. Otro dato a saber, es que mientras el resto de Europa ha ido reduciendo su capacidad de refinar, España aumentó en un 16% esa misma capacidad. Que en España hay 11 refinerías entre Cepsa, Repsol, BP, Petronor y Asesa y 2 más en Portugal de Galp. Ahora hay expertos, que se están preguntando y tratando de explicar a sus lectores el motivo por el que estamos pagando tanto por la gasolina. Obviamente solo pueden dar su opinión, pero en el fondo no siempre sabrán de verdad lo que está sucediendo. Unos culparán la invasión a Ucrania, dirán que el precio del barril se ha disparado, que se redujo la producción a causa del COVID, aprovechando esto, tratarán de limitar el consumo a costa del bolsillo del ciudadano, impedirán a largo plazo más inversiones y a medio plazo, el capital estará asustado y no invertirá en nuevas prospecciones. Mientras los coches eléctricos son muy caros para cualquier persona, y siguen siendo una decepción. Otra cosa a saber es que USA, siendo totalmente independiente desde el punto de vista energético, dobló el precio del galón en 2020, desde los $2,9 americanos a los $4,87 americanos. Y en California alcanzó los 6 USD. CNN 18 mayo 22. En general, cargar el vehículo eléctrico en la carretera cuesta entre $10 y $30, dependiendo del nivel del cargador que se utilice. Esto hace que el coste de un viaje por carretera en vehículo eléctrico sea comparable al del mismo viaje en un coche normal. Dirá que la culpa es de la invasión de Ucrania, pero sería falso, pues los Estados Unidos son autosuficientes. A algún otro se le ocurrirá decir que es por la subida de precios, pero en tu mercado interior, eso no existe, salvo que te dediques a vender fuera a precios de mercado exterior y después obligues que en tu propia casa se hagan las compras de la misma forma, vamos, pura especulación. Otro detalle a saber, el 6 de julio de 2022 en China, estaban pagando 1,393 euros por litro en la gasolinera. ¿Por qué tú la pagas a 2,10 o 2,20 euros? Ahora hablemos de impuestos. Según el informe de impuestos especiales sobre hidrocarburos de la Agencia Tributaria con datos de 2021, publican lo siguiente. Precio antes de impuestos 668. Precio venta al público 1353. Impuestos 712. Para comprender un poco más la situación de estos impuestos, se sabe que los costes de distribución y los costes de almacenamiento encarecen el precio un 16%. El impuesto especial sobre carburantes es del 21%, pero oscilando cada día al ser porcentajes. El impuesto de venta minorista del Estado otro 2,4 céntimos por litro, y la ley de tasas al consumo de hidrocarburos otros 7,2 céntimos por litro, además del 50% de impuestos directo. Viendo las cifras declaradas por la propia agencia tributaria, los impuestos han sido del 52,6237%, por cada litro de gasolina. Con los datos reales obtenidos, ya se puede vislumbrar que algo no cuadra. ¿Están especulando o realmente se encareció?
Analizando partida por partida y tratando de ver algo más, siguiendo el esquema dado por la propia petrolera, veamos más despacio. La determinación de la existencia de un pozo y su explotación, no se produce, ya que se compra directamente de los pozos que ya se encuentran en producción, ya sea en Bahrein, Arabia Saudita, Qatar, México, Nigeria o cualquier otro, los costes ya fueron tenidos en cuenta. La extracción se lleva haciendo tiempo y sus costes fueron calculados e incluidos. El transporte por gasoducto, estos, ya existían y, por lo tanto, fueron amortizados. El transporte por barcos petroleros, tiene un coste por su flete, pero estos barcos trabajan para las petroleras y como en cualquier negocio, ellas determinan el precio. El refino que se realiza ya en nuestro país, tiene un precio, pero aquí no es fácil saber solamente ese coste, así que tomando un ejemplo dado por la propia Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos, AOP. Un litro de combustible que cueste 1,380 euros se fragmenta en los siguientes costes. 0,432 costes al por mayor. 0,236 costes de distribución. 0,473 impuesto hidrocarburo. 0,239 IVA. Total 1,380 euros. Y para complicar aún más los precios. El precio final depende de las cotizaciones de la gasolina y el gasóleo en los mercados al por mayor de referencia, Mediterráneo y norte de Europa en el caso español. Como estos mercados se mueven en dólares, el tipo de cambio euro/dólar también es un factor significativo. Como se puede observar, hay partidas que se pueden recortar seriamente, por ejemplo, cuando dicen que un 16% es el coste de distribución y almacenamiento. Al ser por porcentaje, si el precio del barril sube a $150, aplican el mismo porcentaje que cuando cuesta $110, pero no hay motivos para que se produzca esa diferencia en dinero recaudado o cargado al precio. Si compran el crudo con un 21% de IVA, lo refinan y le ponen otra vez el 21% de IVA, al nuevo precio aún más alto, se encarece sin motivos claros. Añade además 9,6 céntimos por cada litro en impuestos y le sumas otro 50% de impuestos. El resultado se acerca bastante, a menoscabar al ciudadano agotando sus ingresos. También se puede analizar la razón por la que tenemos que depender de la cotización en los mercados al por mayor de referencia. ¿Por qué no separar la venta al exterior, utilizando ese mecanismo, pero no aplicarla en el mercado doméstico? Las compañías españolas explotan sus propios campos y traen el petróleo directamente. La conclusión es que se trata de la gallina de los huevos de oro, y no están dispuestos a soltar semejantes beneficios. ¿Es legal? Lo será, se supone. ¿Es moral? Absolutamente no. Así que entre tantos impuestos inventados, si eliminamos de la ecuación al gobierno, lo normal es que ahora un litro de gasolina costaría alrededor de los 0,70 céntimos por litro. ¿Tiene algo que ver la invasión a Ucrania? Definitivamente, no, solo se trata de una carga impositiva extremadamente abusiva, por unos gobernantes a nivel mundial, que dicen mirar por el ciudadano, pero que, en la práctica, lo exprimen como si fuera un limón. Aún se puede dejar una pregunta en el aire para otra ocasión. ¿Quién consigue que todos los gobiernos actúen al unísono contra el bolsillo de sus ciudadanos? ¿Quién se beneficia de semejante especulación? Pero no hemos terminado, hablemos de los derechos de emisión de CO2. En la conferencia sobre el clima de París, COP21, en diciembre de 2015, decidieron crear una vinculación jurídica sobre el cambio climático. En los últimos años en el campo de la especulación financiera, los derechos de emisión de CO2 han adquirido un papel protagonista.
Estos derechos de emisión nacen a través de un permiso otorgado a determinadas instalaciones afectadas por el régimen de comercio de derechos de emisión con la autorización a emitir gases a la atmósfera. Con los derechos de emisión, una instalación afectada por este régimen, asume la capacidad de emisión de cierta cantidad de gases a la atmósfera. Y gran parte de derechos de emisión tiene un carácter transferible, lo que implica que puede comprarse y también venderse. Aquí tenemos la especulación pura y simple. Lógicamente de 2013 a 2020 el volumen de permisos emitidos se redujo un 1,74% anual, y a partir de este año caerá un 2,2%. Lo cual incrementa aún más la especulación. Dicen que al reducirse el número de permisos, las empresas tendrán que elegir entre invertir en una producción más limpia, el verdadero objetivo del programa, o comprar más derechos, lo que seguirá presionando al alza los precios. Estados Unidos abandonó este tratado, China e India no presentaron sus propuestas para alcanzar los objetivos. Y hasta ahora no se ha cumplido ni el 20% de lo propuesto. Sabiendo que los tres países juntos, representan más del 50% de la contaminación global. ¿Hay seriedad o especulación? Para no cansar con tanto dato, veamos lo que recauda España por los derechos de emisión. Comprobando que España declara una contaminación de 214.847 toneladas y que los precios por tonelada oscilan en 90 euros el 10 de diciembre de 2021. Gracias a movimientos del mercado especulativo y reducción de cuota, se puede ver que todo es artificial, porque hay una especulación, controlada por quienes compran los derechos de emisión, en un mercado, que se creó con la intención de movilizar a las empresas contaminadoras a reducir sus emisiones. El resultado es que dicen que recaudarán 2.200 millones de euros por este concepto, pero no coinciden las cuentas con las toneladas declaradas, dinero que engrosará las arcas del Estado, con cargo al sufrido contribuyente. Ahora la gran pregunta: por abonar 90 euros la tonelada se ha dejado de contaminar. Al pagar, ¿desaparece la contaminación, o solo es simple especulación? Pues ahora añade este coste a la generación de energía eléctrica y al gas.